Bueno, siguiendo con funciones dominio imagen, vamos a hacer otro ejercicio. Esto es importante porque estamos haciendo justamente eso, ¿no? Analizando qué pasa con las distintas funciones matemáticas. Vamos a hacer un ejercicio, otro ejercicio de dominio imagen, y este es muy interesante porque tiene varias particularidades a la hora de escribir sus respectivas notaciones. Ya vimos que nosotros podemos hacer como escribir dominio imagen como notación de intervalo, como notación de conjunto o en la gráfica, en su recta numérica. Bien, también sabemos que el dominio son los valores del eje X donde la función está definida, y la imagen es lo mismo, nada más que los valores del eje Y que están definidos en la función. Esta función, como les decía, es muy particular y vamos a ver qué pasa cuando tratamos de escribir el dominio y la imagen. Vamos a empezar primero con la notación por intervalos. Bueno, nosotros sabemos que en este caso el dominio de la función de f de x, y vamos a ponerlo, que en este caso es igual a 1 sobre x, ¿cómo va a ser? Y vamos a analizar dominio, los valores que toma el... Esto no, igual. Vamos a dejarlo mejor de esta forma, así no se presta a confusión. ¿Qué valores de x están definidos en la función? Si analizamos la función, vamos de menor a mayor. La función viene para el menos infinito, ¿no? A medida que nos vamos alejando en el eje X hacia menos infinito, vemos que la función se acerca a cero, pero nunca lo toca. ¿Bien? Nosotros vimos en la teoría que cuando pasaba eso, el eje X en este caso se le puede llamar una asíntota. Entonces, esta función, este tramo, va para allá y se aleja y se aleja y se aleja. ¿Cuánto? Hasta el infinito. ¿Cómo puedo anotar eso en el dominio imagen? Bueno, vamos a decir, x pertenece a los reales, tal cual lo indica su notación, pero tal que, ¿qué vamos a poner? Que x va a pertenecer a un conjunto numérico, y vamos a hacerlo despacio. Acuérdense, el eje X es una asíntota, la función va hasta el menos infinito, siempre aproximándose al eje X, pero nunca lo toca. Entonces ¿cómo se escribe ese menos infinito en la función? Vamos a poner un paréntesis y vamos a poner menos infinito. Ahora, la función, ¿no?, sigue definida en el eje X, pero ¿qué pasa acá? Acá la función empieza a decrecer, y va a decrecer, y va a decrecer. ¿Hasta cuánto va a decrecer? Y hasta el infinito. Pero fíjense que se aproxima al cero, pero nunca lo toca. Cuando nosotros hablábamos de que la función se acerca a un término, pero no lo toca, o sea que no lo incluye en el dominio. Y ya sabemos que eso se anota de esta manera. Bien, fíjense, entonces la función viene desde el menos infinito, empieza a decrecer al cero, se acerca y nunca lo toca, pero se acerca y se acerca mucho. Entonces quedaría con esta notación. No termina acá, porque nos queda analizar este lado de la función. Entonces, cuando tenemos dos intervalos separados, vamos a anotarlo de la siguiente manera. Vamos a poner una U, y esta U significa unido. O sea que es necesario anotar dos intervalos. ¿Y cómo va a quedar esta notación? Bueno, fíjense, la función en este caso está creciendo, crece, crece, se acerca al eje Y, pero nunca lo toca. En este caso el eje Y también es una asíntota. La función, si nosotros analizamos los valores en GeoGebra, va a pasar eso, ¿bien? Y así, así, así. ¿Hasta cuándo? Hasta el infinito.
pero ¿hasta dónde se acerca? Hasta el 0. Entonces, como el 0 no lo incluye en el dominio, porque x igual 0 es una asíntota, vamos a ponerlo con un paréntesis. ¿Y qué va a pasar cuando analizamos la función cuando tiende a más infinito? Bien, lo mismo que pasaba en el otro cuadrante. Bien, la función se va a extender, se va a acercar al x, se va a acercar lo máximo posible infinitamente, pero nunca lo va a tocar. Entonces, ¿cómo terminamos de anotar esto? Vamos a poner más infinito. Y así quedaría determinado la función. Ahora, ¿qué va a pasar cuando apliquemos la notación de conjuntos? Bueno, vamos a poner que el dominio de f de x, ¿cómo va a ser? Bueno, acá podemos hacer una salvedad. Y fíjense que en conclusión, ¿qué podemos decir? Que x pertenece a todos los reales, salvo 1. ¿Y cuál es ese 1? X igual 0. ¿No? Que x igual a 0, acuérdense que en este caso es una asíntota. ¿Por qué una asíntota? Porque la función se acerca, pero nunca lo toca. ¿Cómo vamos a escribir entonces esta notación de conjuntos? Vamos a decir que x pertenece a los reales tal que, pero, x ¿cómo es? Desigual a 0. Así como lo vamos a dejar en la notación de conjuntos. Y por último, la recta numérica. Nos vamos a parar en 0 y vamos a anotar dos intervalos. Lo que yo puse acá son dos paréntesis. ¿Bien? ¿Y qué va a pasar? Bueno, la función va a estar definida en todos los reales que pertenecen al eje X, ¿no? Esto es un dominio, salvo el 0. Y así quedaría definido en este caso este dominio de esta función inversa que, como ven, tiene varias particularidades. Lo que vamos a ver ahora es la imagen de esta función. ¿Y qué va a pasar con la imagen? Bueno, si ustedes ven bien, van a pasar cosas muy parecidas a las que pasan con el dominio, ¿sí? La imagen son los valores de y que están definidos en la función. Vamos a ver cómo queda entonces. La imagen de f de x, y vamos primero con nuestra notación de intervalo. Vamos a decir que y pertenece a los reales, y fíjense que el análisis es el mismo, ¿no? Si nosotros pensamos en el eje y, vamos del menos infinito. Está definida, ¿no? Acá, 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 acá. Esta función, a medida que decrece, siempre se va a querer aproximar al 0, pero nunca lo va a atacar. ¿Hasta cuánto? Infinitas veces. Si lo analizamos hasta el menos infinito en el eje X, vemos que la función se acomoda y se acerca al 0 de y. Bien, en este caso, y lo vamos a anotar, y igual a 0 también es una asíntota. Acuérdense, asíntota es una recta imaginaria donde la función se acerca, pero nunca la toca. Y es lo que pasa en este caso. La función se va a acercar al eje X, o sea, igual a 0, pero nunca la va a tocar. ¿Cómo escribimos eso en la imagen? Bueno, y pertenece a los reales tal que, pero, y acá es donde vamos a describir lo que analizamos recién.
Lo vamos a escribir, estamos en anotación de intervalo. Bien. Desde menos infinito, acuérdense que esto va hasta menos infinito, hasta que llega hasta 0. Y acuérdense que al 0 no lo incluye en la función, o sea que vamos a poner de menos infinito hasta 0. Bien. Nos falta analizar los cuadrantes superiores, o sea que vamos a poner esta U, que significaba unido. ¿Y a qué va a estar unido? ¿Qué pasa en los cuadrantes superiores? Fíjense, la función tendía, ¿no?, a más infinito sobre eje X, se aproxima al eje X, o sea, cuando y igual a 0, pero nunca lo toca. ¿Bien? Después va a subir sobre el eje Y hasta cuándo? Y hasta infinito. ¿Bien? Porque acuérdense que X igual 0 también es una asíntota. Entonces, parte desde 0, que no lo incluye, o sea que lo vamos a poner con un paréntesis, ¿y hasta dónde? Hasta más infinito. Eso es en cuanto a la notación de intervalos. Si vamos a la notación de conjuntos, es muy claro lo que pasa. La imagen de f de x, es decir, los valores de el eje y que están definidos en la función son todos, salvo cuando y es igual a 0, que es una asíntota. Entonces y pertenece a los reales tal que y sea desigual a 0. Si nosotros esto lo representamos en la recta numérica, vamos a decir que acá está el 0. Bueno, el 0, como bien los vimos, no lo incluye en ningún momento. Entonces ponemos unos paréntesis y decimos que esta es la gráfica de la imagen de f de x. Con este análisis de dominio y con las notaciones ya estamos en condiciones de poder analizar el resto de las funciones que tenemos en el práctico. Como les decía, el dominio de imagen de esta función me parece muy enriquecedor porque aparecen términos nuevos como la asíntota. En este caso, la imagen y el dominio tuvimos que usar dos conjuntos, por lo que los unimos mediante este término. Y bueno, también incluimos el menos infinito y el más infinito en el análisis de dominio e imagen.